Esta semana pasada tuvimos una tremenda sesión. We had a tremendous session last week. Si usted puede ver unos patrones, we can see some patterns, is that, this is pushing towards health. Esto es empujando hacia la salud, pero salud mental, emocional, aún salud del alma. It's pushing towards our emotional, mental health, our soul health. And that's really it. Es la verdad, ese es el corazón de esto. This is the heart of this. That I believe that God has given me tools, que Dios me ha dado herramientas, que Dios me ha dado a mí información que yo quiero compartir con otros. There's information that God has given me that I want to share with others. Y al final del día, at the end of the day, Dios quiere que crezcamos. God wants us to grow. God wants us to evolve. Dios quiere que evolucionemos. No nos podemos quedar igual, en otras palabras. We cannot stay the same. Y es por eso que en este día yo te voy a retar a ti, seas whatever you are today. If you are in a marriage, if you are single, if you are part of we're all part of a family. Somos todos parte de una familia. Yo quiero animarte a mirar hacia adentro. I want to encourage you to look within. Ahora, entrando al tema de las casas de vidrio, going into the glass house concept. Un hogar, a home is where your heart is. El hogar es donde está tu corazón. Pero si yo tuviera $1, if I had $1, for every time someone said, but at home, pero en mi casa. La media social nos ha influenciado. Social media has influenced us for over 20 years. Por más de 20 años nos hemos encontrado influenciados por lo que vemos. Hace 20 años o antes de 20 años empezamos por el televisor. We started off with television and our mind is being distracted through our eyes, y nuestra mente está siendo distraída por nuestros ojos. Y a través de los últimos 20 años, and through the 20 years after that, now it went from being distracted out there in our living rooms to now in our bedrooms with our computers. Se fue de estar distraídos en nuestra sala con el televisor, que está rompiendo la comunicación. It's breaking community and unity within us. It's breaking relationship. El televisor nos ha influenciado a romper relación entre familia. En vez de hablarnos, instead of talking to one another and doing relationship and hacer relación, we are being distracted. Estamos siendo distraídos. Now, ahora luego las computadoras entraron a nuestros cuartos, televisores a nuestros cuartos, televisions, computers into our bedrooms, and now they're in our hand. Y ahora están en nuestras manos. Y en los últimos años, and in the last years, social media, la media social nos ha influenciado más que cualquier otra cosa, has influenced us more than anything else. And I want to share today that it's affecting our homes, que está afectando nuestras casas. El concepto de una casa de vidrio, the concept of a glass house, is that you can see everything within. Que de afuera se puede ver todo hacia adentro, pero hoy quiero darle una nueva perspectiva. I want you to see it from a different way. Sí, se puede ver de afuera para adentro, pero quiero decirte que aún más importante que eso, that even more important than that, se puede ver de adentro para afuera. That you can see from the inside out. La media social, social media, has kept us distracted about the outside. Nos ha distraído de lo que está sucediendo afuera, y lo que de afuera se ve hacia adentro. And what you can see from the outside in, but bigger than that, pero más grande que lo que se ve de adentro hacia afuera, es lo que se ve de adentro hacia afuera. Greater than what you can see from the outside in, because we're in a glass house. Greater than that is what we see within, out. What are we living within our homes? ¿Cómo estás viviendo dentro de tu casa? How are you living within? What are our children seeing? ¿Qué están viendo nuestros hijos? Porque afuera, públicamente, podemos ser quien queramos. Publicly, we could be and act as whatever we want. But the truth, pero la verdad, es dentro de nuestras 4 paredes. Truth is in within our 4 walls.
And so what we see within out, lo que se está viendo de adentro para afuera, es lo mismo que está saliendo de adentro para afuera. It's the same thing that's coming from within out. Mi corazón, my heart, es que nos convertamos en familias saludables. That we become healthy families. The church should be producing healthy families. La iglesia debería estar produciendo familias saludables, but we're not. And I want to say this, look, I am not here to step on anybody's toes. Yo no estoy aquí para pisar los callos de alguien. Yo estoy aquí para compartir verdades. I am here to share truths. Yo no estoy aquí para cortar cabezas. I'm not here to chop heads off. That's not my job. Esa no es mi palabra. No es mi trabajo. I'm just here to share the word of God. I'm here to share truth. Yo estoy aquí para compartir verdades. Y no estamos produciendo familias saludables. We're not producing healthy families because we've been so fixated. Porque nos hemos enfocado en lo incorrecto. Lo incorrecto es lo que se ve. Lo que se ve por fuera no puede ser más importante de lo que se ve por dentro. What people see on our platforms, what people see on social media should not be more important than what is seen within. That's why there is no change. Por eso no hay cambio. Por eso seguimos con las mismas cadenas. That's why we keep dragging the same chains. Why? Because our changes are not happening at home. Porque nuestros cambios no están sucediendo en nuestra casa. Y esa es la altimaña del enemigo. That's the enemy's work. Públicamente, todo está bien. Publicly, everything's fine. Publicly, we look great. But we're not producing children that are fearful of God. No estamos produciendo hijos que son temerosos de Dios. We're not even producing healthy marriages. No estamos produciendo matrimonios saludables. ¿Por qué? Porque lo que se está modelando dentro de las cuatro paredes, because what's being seen within this glass house, what's being seen within is not healthy. No es saludable. La palabra de Dios, and I want to go into the Word of God. Quiero entrar a la palabra de Dios, and I might go a little bit over today, y puede que me pase un poquito en este día del tiempo, porque yo quiero compartir verdades. I want to share truths. Lo que estás viviendo bajo tus cuatro puertas es más importante. What you're living within your four walls is more important than what you're living on a public platform. Que lo que estás viviendo en una plataforma pública. And I'm going to tell you this, you cannot help anybody. Tú no puedes ayudar a nadie, sea tu posición la que sea. Whatever your position may be, whatever your title may be, lo que sea tu título, tú no puedes ayudar a alguien si tú no estás saludable. You cannot help someone if you're not healthy. You can't. And sometimes our lack of exponential growth, y a veces nuestra falta de crecimiento en lo público, in the public, is only the result, es solamente el resultado de la falta de salud que hay en nosotros. It's coming from the lack of health that is within us. Hijos, Ephesians 6, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sabemos que los núcleos familiares vienen diferentes miembros. We know that in a family of nucleus there are many members. Can I say this? ¿Puedo decirte esto? Que primero tenemos que confrontar. First, we have to confront ourselves. Tenemos que ser confrontados como individuos, porque antes de ser padre, before you were a parent, fuiste un hijo, you were a child. Y hay verdades, y eso no es para acusar o culpar a alguien. This is not to accuse or blame somebody, but it's to look at your truth. Es para ver tus verdades. A veces teníamos carencias. We were lacking things. Había necesidades básicas que no se nos llenaron, that were not needed, that were not filled. And because there were basic needs that were not filled. And because they were not filled, now it's playing out in our relationship. Porque no se llenaron esas necesidades básicas, ahora se están mostrando en nuestras vidas. And as long as you don't do the work within, mientras tú no haces el trabajo, what you produce is unhealthy. Lo que estás produciendo no es saludable. Lo que estás modelando no es saludable. What you're modeling is not healthy. Let me tell you, we can keep going the same way
or we can stop, podemos seguir igual o podemos detenernos. Hay ejemplos de cosas donde hay hogares insaludables. There's examples of different family systems. There's toxic family systems. Hay sistemas insaludables, tóxicos de nuestras familias. En una familia saludable, el padre cuida las necesidades de sus hijos. In a healthy family, a parent takes care of his children's need. In an unhealthy family, una familia insaludable, in an unhealthy family, the job of the child is to take care of the parents. El trabajo de los hijos es cuidar a sus padres. Let me tell you something. We have these parentified children. Tenemos estos niños que tienen la responsabilidad que no debería ser para ellos. You are impeding. Estás impidiendo, estás causando demasiado estrés sobre un niño. You're causing a lot of stress over a child. Y el niño no puede desarrollarse de una forma saludable. And this child is not able to develop in a healthy way. And I want you to look within first, okay? It's not for you to blame yourself. No es para culparte. Oh, estoy haciendo esto mal. I'm doing this wrong. Primero mira hacia adentro tú. First, look within yourself first. What needs of mine were not met? ¿Cuáles necesidades mías no fueron llenas? What needs of mine were not met? In a healthy family, the messages are clear and understood. En una familia saludable, los mensajes son claros y entendidos. And if not, then you can question them. Y si no, los puedes preguntar, cuestionar. But in an unhealthy family, there are double messages leading to confusion. En una familia saludable hay doble mensaje, hay confusión. Esa es una casa insaludable donde la comunicación no es clara. When communication is not clear. In a healthy family, the child is always loved, even if the child's behavior is unacceptable. En una familia saludable, un niño siempre es amado, aun cuando el comportamiento no es aceptable. It's not conditional, no es condicional. Si haces esto, te amo. If you act like this, I love you. In a healthy family, personal boundaries are respected. En una familia saludable, tus límites son respetados, pero una familia insaludable son violados. In a healthy family, people's boundaries are respected. It's okay to have your own limits. It's okay to have your way. Está bien hacer las cosas de tu propia forma y tener un límite and have a limit. In a healthy family, all feelings are tolerated. I want to say a little bit of this. En una familia saludable, todas las emociones son toleradas. Let's go back into scripture, a la escritura. Honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. So that it may be well with thee and thou mayest live long on earth. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, and ye fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Pero no los ires, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero decirte, I want to say that what stands out to me is honor, both ways. Honra de la misma forma que yo honro tu opinión. I honor your opinion. I honor your thoughts. Yo honro tus pensamientos. Una vez más, estamos poniendo más esfuerzo a lo que se ve en público. We're placing so much more effort and attention to what is seen publicly than what's being seen within our four walls, que lo que se está viendo dentro de nuestras cuatro paredes. Y primero, somos un núcleo familiar. We're in a family nucleus. First, you need to do the work. Tú tienes que ver hacia adentro. Tú tienes que convertirte en la versión más saludable posible. You want to become the most healthy version possible. Look within. Mira hacia adentro. Si hay dolor, sana. If there's pain, heal. Porque ¿qué hacemos? Infligimos nuestro dolor sobre nuestra casa. We proyectamos, we project our pain over our loved ones because we are not healed, porque no somos sanos, porque tenemos nuestros propios traumas, because we have our own traumas. Tenemos que proveer tiempo, atención y afección. We have to provide time, affection, and attention. Tiempo, atención, afección. Nadie me va a querer después de esto. Nobody's going to like me after this. We need to spend time with our families at home. Necesitamos pasar tiempo con nuestras familias en nuestra casa. Ministry
is not what you're going to be accountable for in heaven. Lo que tú vas a dar cuenta en el cielo va a ser por tu familia. You will have to give count for your family. Y a veces estamos tan enfocados en lo público, what we're doing for others, lo que la gente ve. We're so caught up in what we're doing for others and what people see that we're not taking care of the needs at home, que no estamos cuidando de las necesidades en nuestra casa. And that's why our children don't want anything to do with ministry or the church. Because they see God through us. Ellos ven Dios a través de nosotros. Y si nosotros constantemente, if we are constantly choosing them, the church, others, si constantemente estamos escogiendo a la iglesia, a otro, la necesidad de ellos, tú les estás mandando a ellos el mensaje, you're sending to them the message that they're not important, que ellos no importan y que lo que ellos están pasando no importa, that they have to go somewhere else, que tienen que ir a otro lugar. Tenemos que pasar tiempo, dar atención y afección. We just spend time, give them attention and affection in our homes. Design a space, un lugar donde puedas hablar de las emociones. Create a time a través de la semana, maybe one day a week. Vamos a ser realistas. Let's be realistic. I'm not challenging you to quit what you do the way you. I'm challenging you to quit the way you're doing it. No te estoy retando a dejar todas tus posiciones. Lo que te estoy retando es a cambiar cómo lo estás haciendo. Todo esto no es balance, es prioridad, es la necesidad de prioridad. It's about reflecting on our priorities. It's not about balancing. It's about what is a priority in my life. ¿Qué es una prioridad en mi vida? Establece reglas claras, establish clear rules, como cuando vamos a hablar no vamos a gritar. Like when we are going to talk, we're not going to yell. When I'm speaking, nobody else speaks in that moment. Cuando alguien más está hablando, nadie más va a hablar. Crear reglas claras, create clear rules, provide consequences for the violations of these rules. Que haya consecuencias por las violaciones de esas reglas. Usa palabras de tus emociones en una forma con libertad. Use feeling words liberally, donde tú puedas decir, me siento de esta forma. Your children feel the freedom to say how they feel. Your children or your spouse, the people around you. This is for any relationship. Esto es para cualquier relación. Validate everyone's emotions. Reconoce que las emociones que la persona tiene son válidas. Te escucho. No retemos. Hay personas que nunca van a escuchar a alguien más. That they're never going to hear somebody else. ¿Por qué? Estaba escuchando a un psicólogo hablar de esto y decía, es nuestra necesidad de control. It's our need for control. En vez de escuchar lo que nos están diciendo, instead of listening to what is being said to us, we want to control the scenario. We want to control the emotions in the room. Queremos controlar las emociones en el cuarto y no. Sino que crear un espacio donde las emociones puedan ser libres, where you can share your emotions, donde tú puedas sentir en un lugar, un espacio seguro. Hablaba la semana pasada. We need safety, we need safe space. Necesitamos lugares seguros. Ten conversaciones donde provocamos pensamientos. Have conversations where you provoke thoughts. Don't ignore the elephant in the room. No ignoremos el elefante en el cuarto, que es un término que usamos en inglés. Que hay conversaciones difíciles, pero porque no queremos sentirnos incómodos. There are difficult conversations, but because we don't want to feel uncomfortable, we don't have them. Guess what? Whatever you don't speak ends up causing damage later. Lo que no dices, lo que no confrontas, causa daño después. Hold tough conversations. Ten conversaciones difíciles, donde tus hijos, donde tu esposo, where the people around you closest to you feel comfortable to have tough conversations. Que puedas tener un ambiente donde tienes conversaciones difíciles. Practica la resolución de conflicto de una forma saludable. Practice healthy conflict resolution. It's okay to have different minds. Está bien tener una mente diferente. Eso no se trata de que seamos iguales. It's not about being the same. I respect your mind. Yo respeto tu mente. Y trata de tener formas saludables de cómo lidiar con tus emociones. Have healthy coping skills. Encuentra formas saludables como núcleo familiar, as a family nucleus.
Hay gente que encuentra confort en la comida, there's people that find comfort in food and alcohol, en el alcohol. There's people that find comfort in social media, que han encontrado su confort en la media social. Y ese día te estoy retando. I'm challenging you to find a healthier form, una forma saludable para lidiar con las emociones, para lidiar con situaciones difíciles. Dentro de nosotros mismos, nuestros propios guerreros, our own warriors, are bleeding, están sangrando, pero no nos pueden decir, but they can't tell us, because as parents, they know we're bleeding too. Como padres, nuestros hijos saben que estamos sangrando también, así que no se sienten lo suficiente cómodos para decirnos, to tell us that they're bleeding, because they're so worried about you bleeding, porque están tan preocupados por ti como padre, porque nosotros no hemos practicado comportamientos saludables, because we haven't learned healthy coping skills. They don't want to trigger us, no quieren reactivarnos, porque estamos poniendo mucha responsabilidad sobre ellos. We're placing too much responsibility. We're pushing them to hold the space for us. Los estamos empujando a que ellos tomen ese espacio para nosotros. Y hablemos de salud mental. Let's talk about mental health. Hablemos de salud mental en nuestros espacios. Que nuestros hijos, que nuestros esposos, that our partners can feel that home is a safe place. Que la casa, que nuestro hogar es un espacio saludable. Tenemos que ver hacia adentro primero. We need to focus. Yes, bleeding while leading. Sí, estamos sangrando mientras estamos lidiando a otra gente. ¿Qué repetido causamos más daño? We cause so much more damage. In a healthy family, feelings are tolerated. Una familia saludable, las emociones son toleradas. In a healthy family, the parent is a teacher and a guide. En una casa saludable, los padres son una guía, son maestros. In an unhealthy family, the children bring themselves up the best way they can. Y en una casa, un sistema tóxico, los niños están criando ellos mismos. In a healthy family, there are reasonable limits and structure. En una casa saludable hay estructura. Hay estructura, hay un sistema. In a healthy family, there's a structure, there's a system. How can we believe? ¿Cómo podemos creer nosotros que en nuestra casa hay caos, that there's chaos at home, but everything is okay out there? But as long as everything's okay over there, we're okay. Que mientras podamos mostrarle al mundo que estamos bien, todo está bien, no. Acuérdate, tu casa es una casa de vidrio. Your house is a glass house. Y ese caos que estás escondiendo en the chaos that you're hiding at home is gonna bleed out. Va a salir. Y en vez de preocuparnos, de stop worrying about what people are seeing on the outside in, dejemos de preocuparnos por lo que se ve de afuera hacia adentro, sino más que todo, more than anything, ¿qué se está viendo de adentro? What is being seen from within? What are our kids coming home to? ¿A qué están llegando nuestros hijos? Eso no, I'm not beating anybody up. Yo no te digo eso para golpearte. I don't want you to beat yourself up. No quiero que no tengas compasión hacia ti mismo. Nadie es perfecto. Nobody is perfect. This is not about perfection. Eso no se trata de perfección, sino se trata de crecimiento. It's about growth. Si no lo hemos hecho bien, if we haven't done it in a healthy way, let's start today. Empecemos hoy a lidiar con conflicto de una forma saludable. Let's start today to honor our children, honor our parents. Empecemos hoy a honrar a nuestros hijos, a honrar a nuestros padres. Empecemos hoy a cambiar nuestras prácticas. Let's start today in changing our practices. Maybe I've done it wrong. A lo mejor lo he hecho mal. Mis prioridades han estado confundidas. My priorities have been confused because of the exterior influences, por las influencias exteriores, pero de ese momento lo haré diferente. From this moment forward, I would do it different. In a healthy family, there's structure, hay estructura. In a healthy family, demands made our children towards their development. En un hogar saludable se demanda de nuestros hijos para sus desarrollos, para su mejoramiento. Let us create spaces. Empecemos a crear espacios donde hay salud, where there is health. Let us begin to create spaces where there is health of mind, heart, and soul. Empecemos a crear espacios donde hay salud de mente, corazón y alma.
Seremos iglesias saludables. We will be healthy communities. Seremos comunidades saludables. When we become healthy families, cuando nos convertamos en familias saludables. Pero no seremos familias saludables. We will not be healthy families. We don't become healthy individuals. Si no nos convertimos individuos saludables. We must become healthy individuals. Let us provide time, attention, and affection. Proveamos tiempo aún a nosotros mismos. Let's provide time. I need to sit with this. Necesito sentarme con esto. I need to process this. Let me unpack this. Déjame desarrollar esto o desempacar esto. Déjame procesar esto. Toma tiempo para ti mismo. Take that time for yourself and sit on it. Siéntate con esa información. Pon atención. Pay attention to what's coming up in your body. Pon atención a lo que está resaltando en tu cuerpo. Pon atención. Katie Flores, de corazón a corazón. Katie Flores, heart to heart. Es mi corazón que seamos un pueblo saludable. It is my heart that we become healthy people, healthy families, familias saludables, individuos saludables, ministerios saludables, healthy ministries, healthy churches, healthy families, healthy marriages, matrimonios saludables. Y empieza contigo. It starts with you and you start today. Empieza contigo y empieza hoy, de corazón a corazón, con Katie Flores. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Comparte, share, and I'll see you next week. God bless you.